Buenas tardes, damas y caballeros, autoridades de la UPN y a los participantes al segundo Congreso de la FACIT, con énfasis en la educación virtual en el marco de la semana de nuestra facultad. En esta segunda edición del Congreso de la FACIT se han preparado una serie de conferencias relacionadas al eje temático. La UPN, a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología, le da la más cordial bienvenida. Propuesta metodológica de la adaptación de la práctica en proyectos en seguridad alimentaria y nutricional en tiempos de pandemia. Impartida por la magíster Onis Jessica Cepeda Rodríguez, docente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras. Les recordamos que durante la conferencia debe tener presente las siguientes indicaciones. No activar su cámara ni micrófono por parte de los participantes. Las preguntas las pueden realizar a través del chat y así les daremos respuesta al final de la conferencia. La sesión está siendo grabada y transmitida a través de las redes sociales del evento. A continuación daré lectura a la hoja de vida de la conferencista Onis Jessica Cepeda Rodríguez. Máster Jessica Cepeda Rodríguez es máster en desarrollo local con orientación en turismo de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC. Es máster en currículum de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Docente de la UPN con 30 años de labor en la institución en el Departamento de Tecnología de Alimentos y Textiles y en el Departamento de Educación Técnica, los sistemas tanto de educación a distancia como presencial. Actualmente labora como docente de la carrera de Educación en Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Ha publicado varios artículos en revistas y realizado investigaciones en el ámbito educativo. La conferencia Propuesta Metodológica de la adaptación de las prácticas en proyectos de seguridad alimentaria y nutricional en tiempos de pandemia está para ustedes. Magíster Jessica, será un placer escucharle. Gracias, Glenda, muy amable su presentación. Buenas tardes a todos los participantes. Para mí es un placer poder presentarles el trabajo realizado con la profesora Karen Alvarado. Es una propuesta de trabajo que surge a partir del shock que tuvimos con la pandemia. Cuando uno hace un trabajo y este trabajo funciona, uno se siente satisfecho y compartir la experiencia es aún más, ¿verdad?, enriquecedor. Así que la profesora Karen y yo hacemos esta propuesta y ahora la comparto con ustedes. La propuesta es una adaptación de la metodología de un espacio pedagógico que se llama Prácticas en Proyectos en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Lo que hicimos una adaptación de lo que se estaba haciendo en la prepandemia a lo que podría ser en tiempos de pandemia. ¿Por qué? Como ustedes saben, nos paralizamos. No supimos qué hacer con algunos espacios pedagógicos, sobre todo estos que tienen trabajo de campo y tienen una intervención directa en los territorios. Entonces, no se sirvió este espacio pedagógico y había muchos estudiantes que estaban esperándolo para poder avanzar en sus estudios. Así que en una conversación de esas conversaciones informales con la profesora Karen, conversamos de otras cosas y de esta, y dijimos, bueno, hagamos algo a ver si funciona, y gracias a Dios, ¿verdad?, funcionó. Y eso es lo que nosotros venimos a presentarles en este momento. Permítanme, que parece que no me quiere correr. La presentación. Aquí está. Bien, primero le voy a dar el contexto.
Estamos hablando de un plan de estudios de la carrera de Educación en Seguridad Alimentaria y Nutricional que se da en la Universidad Pedagógica. Este plan de estudios forma a los profesionales que van a trabajar tanto en el sistema presencial como en el sistema formal como en el sistema no formal en el área de alimentación y nutrición desde el enfoque de seguridad alimentaria y nutricional, y promociona el desarrollo humano como un principio organizador, ¿verdad? De la problemática alimentaria y nutricional. Y ese es el enfoque y ese es el abordaje que también mantiene el espacio formativo de prácticas en sistemas alimentarios. La carrera, para explicarles un poquito, la carrera de Educación en Seguridad Alimentaria y Nutricional tiene dos salidas ocupacionales. Una de estas salidas es al sistema educativo formal y otra a la educación no formal. En el sistema educativo formal, nuestros estudiantes se forman en la docencia de alimentación y nutrición con enfoque en seguridad alimentaria y nutricional, y trabajan en el bachillerato de salud y nutrición comunitaria. Y en la no formal se forman como educadores o como pueden hacer también gerencia en proyectos educativos que vayan orientados también al desarrollo de la educación alimentaria y nutricional con el enfoque de seguridad alimentaria en el contexto comunitario. Cuando hablamos del sistema de la formación para el sistema educativo formal, el plan de estudios tiene que ver con todo lo común que tienen las demás carreras de la universidad pedagógica, con todas las formas en que está organizado. Pero cuando hablamos de la educación no formal, el plan de estudios y los estudiantes cursan un espacio donde las asignaturas o los espacios pedagógicos están adecuados para la formación en la educación no formal. Y ese es algo importante que tiene el plan de estudio. El espacio formativo o el espacio pedagógico de prácticas en sistemas corresponde a la formación de la educación no formal. Y los estudiantes, como yo les explicaba, van a trabajo de campo, van a comunidades, van con organizaciones. Cuando entramos a la pandemia, no pueden ir por todo lo que ustedes saben que ha sucedido. No pueden ir, no nos podemos enviar, no van a los proyectos y entonces no pueden tomar este espacio. Ahí es donde viene la gran dificultad que tendríamos que nosotros de alguna manera poder solventar. El plan de estudios tiene varios ejes, pero el eje que yo les voy a hablar ahorita es el eje del desarrollo local. En este eje de desarrollo local hay varios espacios pedagógicos. Se le da el espacio de desarrollo comunitario orientado a la seguridad alimentaria, donde a los estudiantes se les enseña cómo hacer intervenciones en comunidades desde un diagnóstico comunitario a través de la investigación, acción participante, a poder priorizar cuáles son las necesidades a intervenir y hacer pequeños planes educativos de intervención para poder ver cómo podemos nosotros apoyar los territorios y las comunidades donde se insertan los estudiantes. El espacio de taller de medios y recursos educativos forma a los estudiantes para enseñarles planes de comunicación y haciendo también a partir de diagnósticos comunitarios y hacer materiales y recursos educativos que puedan también ser validados en las comunidades y utilizados en las comunidades para la educación no formal en este caso, aunque también en algunos momentos lo apoyamos para la educación formal. El espacio de educación en SAN, donde les enseñamos un poquito de cómo hacer la educación en el abordaje comunitario desde el enfoque de seguridad alimentaria. El espacio de diseño de programas y proyectos en SAN, donde se les enseña a los estudiantes a formular proyectos a partir de diagnósticos siempre, y generalmente perfiles de proyectos, es lo que enseñamos. Y luego, ¿verdad? El espacio pedagógico, que es el que nosotros trabajamos, que es prácticas en proyectos en SAN,
donde los estudiantes antes de la pandemia lo que hacíamos era que los insertábamos en proyectos en municipalidades, por ejemplo, o instituciones que trabajan en seguridad alimentaria o en alimentación y nutrición, y lo hacen desde los lugares donde ellos viven. En el caso de educación a distancia, se insertan en los proyectos donde viven, no donde esté la sede. Y en educación presencial, los insertamos en proyectos en instituciones o algunos proyectos que están en Tegucigalpa, ¿verdad? O aledaños a Tegucigalpa. Ellos van y este espacio, el llevarlo, dura un trimestre. Y también es importante contextualizar que corresponde o equivale a lo que en la educación formal es la práctica profesional 1 y la práctica profesional 2. Esta es prácticas en proyectos de seguridad alimentaria, que es también terminal, donde ellos desarrollan sus prácticas. O sea, es como el paralelo, ¿verdad? A práctica profesional 1 y 2, solamente que lo hacemos desde el enfoque de desarrollo comunitario y de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, aquí teníamos el grave problema y entonces decidimos pensar cómo hacíamos que los estudiantes no se retrasaran y cómo hacíamos que los estudiantes desarrollaran sus prácticas en proyectos en educación virtual y en educación remota. Entonces, prácticas y proyectos en SAM se fortalecen a partir de dos grandes competencias, porque el asunto no era dejar atrás lo que dice el sílabo, era respetar el sílabo, era respetar los temas del sílabo y respetar las competencias y las capacidades que el sílabo decide. Lo que teníamos que intervenir entonces eran las metodologías de entrega. Y que es lo que se hace, ¿verdad? De cualquiera de las dos formas. Los estudiantes aplican metodologías educativas activas en programas y proyectos donde realizan sus prácticas y donde ellos residen o donde los enviamos en educación acá presencial. Pero también formamos capacidades en aplicar procesos administrativos en alguna o en todas de las etapas de desarrollo de planes, proyectos y programas, siempre en seguridad alimentaria. Entonces, formamos en las dos líneas, para gerenciar en cualquiera de los ámbitos y para las metodologías educativas en educación comunitaria para programas y proyectos. Entonces, sin perder esto de vista, sin perder, como les decía, de vista el sílabo, teníamos que ver cómo lo hacíamos. Y eso es lo interesante, ¿verdad? De la propuesta metodológica. Bien, entramos en shock. Nos mandaron a nuestras casas. Nos fuimos para nuestras casas. Algunos espacios formativos los impartimos de alguna manera. Fuimos aprendiendo y gracias a Dios nos hemos ido fortaleciendo. Pero otros no. Entonces, analizamos qué teníamos para tener un inicio de camino, para dónde irnos, para hacia dónde movernos. Y encontramos en la Universidad Pedagógica dos cosas diferentes. Encontramos que la Dirección de Extensión había propuesto un protocolo y línea de atención desde la extensión universitaria adaptado a tiempos de pandemia. Entonces, todos los PREUs se habían adaptado a metodologías de entrega también en entornos virtuales. Y estaba eso de entrada, ya había sido aprobado, y también encontramos en la universidad que también habían existido propuestas de práctica profesional 1 y 2, que también se habían adaptado. Ya ustedes, como ustedes saben, ¿verdad? Los centros de práctica se cerraron, en general los centros educativos se cerraron, nuestros estudiantes en práctica no podían ir a hacer sus prácticas, y entonces se reinventó todo. Se reinventó y nosotros también teníamos que reinventarnos. Entonces, con todos estos análisis y las maneras como se habían formulado estas propuestas, pensamos que era factible
hacer una propuesta de adaptación metodológica de prácticas en proyectos en SAN en tiempos de pandemia por COVID-19. Entonces, con este contexto, empezamos a pensar con la profesora Karen cuál podría ser la estrategia metodológica. Y entonces le presento la propuesta metodológica. Empezamos con una ruta. Tenemos que definir una ruta de trabajo, organizar esto. Y esto fue lo que al final nosotros consolidamos, una ruta de trabajo que inicia con un diagnóstico y una priorización del contexto donde se puede ejecutar este espacio formativo. Hacemos el diagnóstico y priorizamos. Eso es importante, no podemos inventar, ¿verdad? Entonces partimos de ahí. Luego, en un segundo paso, ¿verdad? En esta ruta, decimos, bueno, vamos a organizar a los estudiantes según la organización, ¿verdad? Y la priorización de los contextos de la práctica. Una vez que nosotros sabemos cuál es la problemática que vamos a intervenir, cuáles son los contextos en los que vamos a trabajar, saber cuáles son los estudiantes que están en espera, ¿verdad? Y que se les puede ofertar, dónde viven, ¿verdad? Cuáles recursos tienen, etcétera. Entonces, nosotros podemos organizarlos. Podemos organizarlos y ya tenemos un segundo paso. Luego, tenemos estos estudiantes ya organizados porque recuerden que se matriculan en un trimestre. Y entonces se decidió, ¿verdad? Que lo que íbamos a hacer era el fortalecimiento de las capacidades de los estudiantes para que se pudiera, ellos también, porque recuerden que estos estudiantes se han formado también para la educación prepandemia, no para esta nueva manera. Entonces teníamos que fortalecer sus capacidades para poder hacer las adecuaciones que considerábamos correspondientes a esta nueva realidad. Una vez que fortaleciéramos las capacidades de los estudiantes, íbamos a hacer la ejecución del espacio pedagógico y luego la validación de la propuesta, la validación del programa para ver, para enriquecer. Ustedes saben que los procesos de validación es para ver cómo estamos, cómo lo trabajamos, cómo definimos los recursos, etcétera, etcétera, y para poder retroalimentar y mejorar. Entonces decidimos esta ruta de trabajo y luego la organizamos para ver cómo lo íbamos a poner en marcha. Así que partimos de los primeros diagnósticos, diagnóstico y priorización del contexto de ejecución del espacio pedagógico. Y entonces nosotros decidimos, bueno, pero ¿cuáles van a ser esos escenarios donde van a ir los estudiantes a hacer sus prácticas? Y entonces propusimos 3 escenarios donde los estudiantes podían hacer sus prácticas. Uno, el primer escenario era hacer sus prácticas en aquellos lugares donde los estudiantes viven, donde residen, porque recuerde que en este momento, el año pasado, nosotros todavía no podíamos acceder, ¿verdad? Y salir como estamos saliendo ahora. Entonces, podríamos hacerlo desde sus propias casas, en sus propios lugares donde viven. Otro de los escenarios es insertar a los estudiantes a través de medios virtuales en instituciones que manejan programas y proyectos en SAN o de salud y nutrición, pero hacerlo de manera virtual también, o sea, a través de la educación remota, que no vayan a las instituciones, pero que sí estas instituciones los absorban y ellos puedan hacer sus prácticas en la institución. Y teníamos también, propusimos un tercer escenario. Este tercer escenario es que ellos lo puedan hacer a través de los PREUs, a través de los proyectos de vinculación social, que son afines a la carrera de educación en seguridad alimentaria, o sea, en aquellos PREUs donde se trabaja en la línea de educación en salud y educación alimentaria nutricional. Entonces, esa parte de la organización de los estudiantes tenía que ver con definir también en cuáles eran los escenarios más factibles para cualquier estudiante, y los estudiantes podían haber decidido cualquiera de ellos. Luego, una vez que tenemos, entonces viene como el segundo paso en esta ruta, es la organización de los estudiantes según la priorización de los contextos en práctica. Como ya los tenemos matriculados, ya hay un profesor que está asignado para apoyarlo, ¿verdad? En este proceso. Entonces era que los estudiantes decidieran cuál de estos escenarios era el más factible para ellos y poder hacer su práctica.
Una vez que ellos tenían ya decidido si lo iban a hacer desde sus hogares de origen, si lo iban a hacer insertos en proyectos o los habían detectado en sus zonas donde vivían PREUs con estas condiciones, entonces se podía, ¿verdad?, llevar ahí a los estudiantes a hacer su práctica en proyectos. Esto fue una decisión importante porque esta daba la primera visión de poder ejecutarlo en el contexto. Lo único que iba a variar era la forma de entrega, que iba a ser, como les decía, a través de educación virtual. Luego, en esta ruta, en el paso de fortalecimiento de capacidades para la revisión y la adecuación de las acciones para la ejecución ante esta nueva realidad, como les explicaba, definimos algunos talleres. Un primer taller, que sería como la primera etapa de prácticas en proyectos, al iniciar un taller de inducción metodológica sobre la práctica en proyectos, bajo esta nueva visión, ¿verdad?, que íbamos a desarrollar. Luego, los estudiantes les íbamos a dar, o les dábamos, talleres de inducción a educación en entornos virtuales, y un taller sobre huertos urbanos con una visión de procurar la alimentación o tener alimentos frescos en nuestras casas. Estábamos, ¿verdad?, en ese momento en nuestras casas y teníamos que ver cómo podíamos hacer algunos cultivos desde nuestros propios espacios donde vivimos. Entonces sí se dieron, ¿verdad? Se dieron de esta manera y como les decía, gracias a Dios funcionó. Luego, en la ruta, lo que seguía era la ejecución del espacio pedagógico. Ya tenemos organizado a los estudiantes, ya los capacitamos, y entonces ahora los estudiantes, a través del profesor, va a hacer la ejecución del espacio pedagógico. Partimos de un diagnóstico donde hay una lectura del contexto y una priorización para la ejecución, y el resultado de esto es un informe de resultados. Luego, con todo lo que esto tiene, ¿verdad?, todos estos insumos, se va a la planificación de la ejecución, que es en función de la respuesta a la problemática que se prioriza. Recuerde que se prioriza con y en las comunidades, a través de la educación virtual, a través de medios virtuales. El resultado de esto era en plan de ejecución, y luego se lleva a la ejecución a partir de una matriz y de ese perfil, ¿verdad?, de proyecto que decide una matriz de ejecución, y el resultado sería el reporte de resultados y producciones, y la parte de evaluación, que es un análisis de los procesos que se planificaron, y el resultado es un informe de evaluación. Entonces, estas son como las etapas en que se iba a desarrollar el espacio de práctica en proyecto. En la parte de validación del programa, tenemos 3 momentos, que es el monitoreo, la valoración de las acciones y la documentación. En el monitoreo tenemos la evaluación por el docente de todo lo que hace el estudiante, todo lo que está, todas las acciones, todos los productos, todos los procesos, los recursos, etcétera, monitoreado por el docente. La valoración de las acciones, que son con los beneficiarios, con conversatorios y también con personas de las instituciones donde se incorporaron los estudiantes. Y la documentación de la propuesta, ¿verdad?, que está brindada por los actores participantes. Entonces aquí tenemos ya un proceso de validación que también lleva un montón de matrices y cosas que se ejecutan, ¿verdad?, al momento de desarrollar esto. Definimos una programación de las propuestas. Tenemos la etapa de fortalecimiento de capacidades, donde están los talleres, la inducción metodológica sobre las prácticas en proyectos, la inducción en entornos virtuales, y la capacitación también en alternativas de huertos, en espacios pequeños. Pero como tenemos tres escenarios, entonces decidimos cuáles iban a ser los escenarios, la ejecución en los escenarios. Por ejemplo, en prácticas de abordajes familiares y comunitarios en los lugares donde residen, lo primero que se iba a hacer era la ubicación de las familias o de las comunidades, ¿verdad?, específicas con las que se iban a trabajar. Las acciones a través de medios tecnológicos, ¿verdad?, virtuales, diagnósticos situacionales, el análisis del resultado, ¿verdad?, y la priorización, la elaboración del perfil del proyecto, ¿verdad?, y la selección de aquellas actividades educativas que se podían realizar con ellos. Luego, en el entorno, en el escenario de las instituciones donde se podrían insertar, primero, las actividades serían la inserción de los estudiantes en las prácticas en las instituciones, según la región, ¿verdad?, donde están esas instituciones, que correspondan también, ¿verdad?, a los estudiantes, pero en entornos virtuales.
la elaboración de un perfil de proyecto y la inserción de los estudiantes en aquellas acciones y actividades que ya estaban definidas por las instituciones donde se insertarían. Y bueno, el tercer escenario, que sería la incorporación en los PREUs, donde es detectar cuáles son los PREUs en los que se podrían ellos ir a hacer sus prácticas, elaborar el perfil de proyecto y del desarrollo de las acciones, ¿verdad? Y las actividades en línea que se podían hacer. Y la parte de evaluación, tenemos la presentación de un portafolio. Se le solicitaba al estudiante que elaborara y desarrollara un portafolio con sus evidencias y una presentación y un informe también oral, ¿verdad? De su práctica y todo esto en un proceso de validación de la propuesta. Todas estas acciones, toda esta estructura de metodología llevaba sus propias matrices que los profesores fueron también en el proceso de validación elaborando y sistematizando para poder validar la propuesta. Les voy a dar ahora algunas muestras de una fotografía de la ejecución. Una de las grandes logros de esta propuesta es que los estudiantes pudieron avanzar en su formación y llevar el espacio formativo y también, ver que a través de la educación virtual y la educación remota también podemos hacer desarrollo comunitario. Quiero mostrarles algunas fotografías que tomé de algunos portafolios de los estudiantes. Estos son estudiantes en etapa de diagnóstico, ¿verdad? En la etapa de diagnóstico, donde ellos formularon algunas cosas, ¿verdad? Hicieron los planes y de diagnóstico y desarrollaron muchas actividades referentes al diagnóstico de la priorización. Y etapa de ejecución, donde nosotros vemos cómo ellos en los teléfonos, ¿verdad? Se comunicaban, se hacían los registros fotográficos con las familias donde estaban trabajando en las comunidades. Aquí tenemos prácticas de huertos familiares y también de higiene y saneamiento básico. Entonces, ustedes pueden ver de que sí, la educación remota funcionó. Los estudiantes estaban en algún lugar y monitoreaban con este tipo de informes. Y tenemos acá algunas también de ejecución sobre saneamiento básico. Tenemos en este caso el lavado de manos. Tenemos sobre educación alimentaria nutricional, de algunas capacitaciones que dieron los estudiantes y que funcionaron, ¿verdad? Con las capacitaciones y el fortalecimiento también de las capacidades en las comunidades, ¿verdad? Donde ellos trabajaron. En la parte de evaluación, lo que se decidió en la mayoría de los casos fue hacer grupos focales. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de una reunión de grupo focal donde se hicieron todos los análisis. Lo importante de esto es que todo está documentado, todo está documentado y esta experiencia puede servir para futuras intervenciones, ¿verdad?, en otras prácticas o en otros contextos. Esto es lo que les quería yo comunicar en este momento. Creo que con la profesora Karen nosotros pretendemos hacer luego una especie de análisis con los involucrados, tanto los estudiantes como las personas de las instituciones donde estuvieron y las personas de las poblaciones que se les dio la intervención para poder ver qué es lo que sucedió ya en trabajo de campo. Que termino, ¿verdad?, mi intervención acá con esta frase que me gusta mucho. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Tenemos que atrevernos, tenemos que hacer pequeños pasos para poder nosotros apoyar todo lo que está sucediendo. Gracias por su atención y bueno, no sé si tenemos, Brenda, algunos Muchas comentarios. gracias. Muchas gracias, Magister Jessica. Bueno, yo les haré un pequeño resumen de lo que la Lic Jessica pues, nos ha contado. Una experiencia muy bonita de la cual en este momento yo soy parte y sí es una experiencia exitosa. Sí. Esta propuesta propone un abordaje integral de la SAN, la cual puede desarrollarse en los dos campos ocupacionales, tanto en el campo formal como en el campo no formal, teniendo ejes estratégicos
como lo dijo la magíster Jessica, desde el desarrollo local, el desarrollo comunitario, la práctica en proyecto y otros elementos que también se pueden conformar dentro de esta práctica. En la práctica en proyecto se aplican metodologías educativas activas que dan la capacidad para aplicar procesos administrativos, que el alumno no solamente va a ser un ejecutor, sino también un administrador del proceso. Esta propuesta tiene una ruta definida, como lo dijo ella, que empieza desde el diagnóstico, la organización de los estudiantes, el fortalecimiento de las capacidades, como dice ella, en todo, en antropología alimentaria, en antropología, evaluación, en huertos, en seguridad alimentaria, bueno, una serie de competencias que ellos pueden ir adquiriendo. Se da la etapa de ejecución, ¿verdad? Que es donde los alumnos van a dar todo lo que ellos han aprendido durante todo su proceso de formación, y luego se lleva a la etapa de validación del programa, donde, como dijo ella aquí casi al final, se desarrollan pues algunas técnicas que se da la verificación a través del portafolio o los grupos focales y se evidencia cuál ha sido el desarrollo de todo este proceso. Bueno, eso creo que amplía, da un panorama general de lo que es esta propuesta educativa. Y Jessica, tenemos aquí unas preguntas que me han enviado a través del chat. Una de ellas es, ¿cuáles han sido las principales limitaciones de los estudiantes y de las familias participantes en esta propuesta? Bueno, una de las principales limitaciones siempre es el acceso a la tecnología. Recuerden que no estábamos preparados para tener dispositivos tecnológicos que fueran los mejores. Entonces hay que adaptarse a eso. Luego, recuerden que estábamos en una situación compleja, ¿verdad? Donde lo económico también estaba haciendo mella. Y entonces, esas eran una de las grandes limitaciones. Algo importante aquí de las grandes limitaciones es que no teníamos formación en educación virtual, en educación remota. Entonces, tendríamos que hacer un cambio en la mente desde la educación presencial, desde el abordaje en territorios específicos, para ver cómo hacíamos estas intervenciones a través de medios virtuales, ¿verdad? Y sin estar en el contacto con el que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, uno de los principales problemas fue hacer ese cambio de chip de una educación en territorios, en comunidades, y hacerlo a través de la educación remota. Luego a nosotros nos gusta, ¿verdad? Por cultura también estar viendo las evidencias, estar ahí, estar acompañando en los procesos, y aquí ese acompañamiento en los procesos ya se mira diferente. Pero creo que una de las cosas que superan todo esto es el hecho de que los estudiantes se atrevieron y los estudiantes dijeron, bueno, sí lo vamos a hacer, y eso lo vemos en las evaluaciones de los FODAS y lo vemos en las evaluaciones de los portafolios. Cuando nosotros leemos los portafolios, nosotros miramos el gran trabajo que se realizó y miramos, en ningún momento miramos actitudes que fueran a obstaculizar el proceso, más bien el vencer esos obstáculos que se presentaron. Entonces, sí, la comunicación, ustedes saben de que no es buena en el país. Hay muchos problemas de señal y de todo eso, y eso, por eso es que el definir que fuera en las comunidades donde viven los estudiantes, eso facilitó bastante el proceso. Luego los profesores que asesoraron, que acompañaron, hicieron muy bien el trabajo. Ya se mira también en los procesos de acompañamiento, ¿verdad? Y de valoración, en la validación, en los informes, se mira que hicieron un buen acompañamiento los profesores, y eso también es una ventaja. Entonces, sí hubieron dificultades, pero creo que trascendimos. Los estudiantes y los profesores que desarrollaron la experiencia lo hicieron, ¿verdad? De la mejor manera, y bueno, es de felicitarlo, ¿verdad? Por haberlo hecho. Muy bien, Jessica, tenemos otra pregunta por acá. Dice que también, ¿cuál ha sido el apoyo que usted ha tenido por parte de las autoridades del departamento? Veo que han complementado con ESAN
y con el Centro Universitario de Educación a Distancia? Bien, bueno, es importante esa pregunta porque fíjense que el plan de estudio de la carrera de Educación en Seguridad Alimentaria desde el inicio fue pensado en las dos versiones, para la educación presencial y para la educación a distancia. Y nosotros tenemos una muy buena comunicación con las colegas que trabajan en educación a distancia. Entonces, imagínense, la profesora Karen es una profesora de educación a distancia, ahora trabaja allá. Y bueno, yo trabajo en educación presencial, también tengo una experiencia en educación a distancia porque durante muchos años trabajé allá. Sí. Y entonces no había gran dificultad porque el sílabo es el mismo. Lo que variaba era la entrega, la metodología de trabajo que estaba decidida para la educación a distancia y para la educación presencial, pero en este momento esa barrera trasciende. Esa barrera trasciende y es educación remota, es educación virtual. Entonces, independientemente de eso, lo que rompió el esquema fue tener los tres escenarios. ¿verdad? Esos tres escenarios rompieron el esquema y ahora no miramos educación a distancia, educación presencial. Lo que miramos es esos escenarios donde los estudiantes pueden hacer sus prácticas desde la educación remota. Muchas gracias. Tenemos otra. Buenas tardes. Dice, el proceso de aprendizaje en este tipo de práctica es diferente en comparación al sistema presencial, pero hay una entrega y motivación por parte de los participantes como ejecutores en un proyecto de estrategia, que es la conveniente para identificar si hay aprendizaje significativo. Este es más un comentario, creo yo. Recuerden que recuerden que en las etapas tenemos unas etapas donde nosotros decidimos cuáles son los productos que se van a entregar y la validación dio cuenta de la elaboración de matrices que de inicio no se formularon, ¿verdad? En la propuesta, pero que ya en la entrega sí los profesores, ¿verdad? Hicieron el proceso de hacer las matrices y bueno, ahora vamos a proceder a la sistematización de la ejecución, que es importante, ¿verdad? Desarrollarlo. Y el aprendizaje significativo está ahí, porque como dije, se respetó el sílabo y se lograron muchas cosas. Muy bien. Tenemos otra por acá. ¿Cuáles han sido los logros de mayor impacto de la ejecución de la propuesta de práctica en proyectos en la modalidad virtual? ¿Cuáles han sido los logros de mayor impacto? Bueno, podemos verlos en algunas muestras que yo les puse ahí en las muestras fotográficas, ver cómo las personas, sin necesidad de tener a un desarrollista comunitario, ¿verdad? Sin tener a un profesor en SAN, estaban haciendo ellos mismos sus cómputas, estaban haciendo ellos mismos sus pequeñas parcelitas, ¿verdad? En latas, en cosas ahí. Entonces, ¿cómo si las personas pueden trabajar desde un monitoreo no de lo presencial? Eso es importante porque los productos se vieron. Cómo se podían hacer las preparaciones y dar el seguimiento desde la educación, ¿verdad? Virtual para estas personas que sí ejecutaron, porque la población meta ejecutó. Entonces creo que ese es uno de los grandes logros, ver cómo este otro tipo de educación sí se puede desarrollar. ¿Qué va a pasar en el futuro? No sé. ¿Hacia dónde vamos? No sé. Entonces, de repente, lo que va a seguir es una mezcla de estas dos cosas, desde lo que estaba prepandemia con lo que está ahorita, lo que estamos haciendo ahorita, y de repente un híbrido de lo que va a ser en el futuro. Correcto. Entonces, esa es una de las grandes cosas también que podemos rescatar, que estamos caminando y estamos haciendo. Luego, lo otro es que los estudiantes tuvieron, ¿verdad?, la capacitación de algunos recursos tecnológicos, de algunos procesos educativos de la virtualidad que les ayudaron y les facilitaron, ¿verdad?, el proceso. Luego, el decir sí podemos hacer las cosas, que es otro gran logro, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias. Otra aquí de la licenciada Janet dice, buenas tardes, felicidades Master Onis. Qué bueno saber que se están sistematizando las experiencias en esta propuesta. Con esta propuesta y ha surgido por necesidad de readecuar nuestras metodologías curriculares a la no presencialidad, virtualidad, como usted bien lo dijo, sin afectar el sílabo propuesto. Así es. Comentaba, o sea, como le decía, yo conocí la propuesta y sí está adaptada para poder, el plan de estudios, como usted lo decía,
está para educación a distancia, para educación presencial, igual. O sea, no hay una diferencia más que en metodología de enseñanza y en evaluación. Pero en este momento, pues se complementa porque estamos en educación remota. Exactamente. Tengo otra consulta. ¿Cuál ha sido el compromiso? Usted ya lo ha dicho durante todo este proceso, pero lo preguntan, ¿cuál ha sido el compromiso de los estudiantes y de los docentes que han impartido esta cátedra de práctica en proyectos? Bueno, los compromisos yo los puedo medir en función, porque yo no estuve en el proceso de ejecución, pero sí lo pude medir en los informes, en los portafolios y en los grupos focales. Y entonces ahí se mira, yo pude hacer la valoración del cumplimiento del proceso metodológico que nosotros propusimos. Entonces, es llevarles esas secuencias, ver que los estudiantes estuvieran comunicándose con ellos, ver cómo sí hicieron un diagnóstico, sí priorizaron, sí hicieron un perfil de proyecto, sí, perdón, sí hicieron una matriz y sí ejecutaron y sí validaron. Y si las personas y las instituciones y las poblaciones metas sí opinaron. Entonces, eso dice que el proceso tuvo validez, porque no hay un producto que se escondiera, sino que es un producto que está validado y está con evidencias, con las evidencias fotográficas, con las evidencias de los cuestionarios y con las evidencias de todo el proceso. Entonces, a mí como ideóloga, ¿verdad? Con la profesora Karen sí me da, ¿verdad? Un entusiasmo el haber hecho esta propuesta y ver que se desarrolló. Ahora lo que sigue, como les digo, es la sistematización de la ejecución para poder hacer las comparaciones y, por supuesto, ¿verdad? Hacer las mejoras si hay algún momento de mejora y el enriquecimiento de la propuesta de todas las matrices de ejecución, ¿verdad? Que se tiene. Sí, creo que aquí usted cubre esta pregunta que dice, ¿cuál ha sido la percepción, aceptación por parte del alumnado? Si se ha hecho también Sí, está escrito en los, como les digo, yo no tuve directo, eso, si la profesora Karen pudiera escribir, ¿verdad? Sería perfecto escribirlo acá en el chat. Pero la apreciación desde los informes está ahí. Los estudiantes dicen gracias, los estudiantes dicen me apoyaron en mi proceso educativo, pude avanzar, o sea, desde esa perspectiva ellos agradecen. Los estudiantes dicen aprendimos otras metodologías, fue complejo, fue difícil, pero aprendimos muchas otras cosas más y logramos avanzar, ¿verdad? Porque al final la presión que se tenía era los estudiantes querían avanzar y había que darles una estrategia que fuera factible y que no dejara nada que desear en el proceso. Muy bien, muchas gracias. Aquí otra dice, felicidades, Magister Jessica, por la elaboración de la propuesta de práctica en proyectos. Fui parte de esa propuesta y fue una experiencia de mucho aprendizaje, ¿verdad? Es una alumna Felicidades, entonces. que fue parte de esta propuesta. Y muy interesante lo impartido por la conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, recordarle, ¿verdad?, que las actividades del Congreso de la FACIT están desarrollándose durante este primer día, mañana y el viernes, ¿verdad?, que es el día final. A ver. Y recordarles que con 3 asistencias, ¿verdad?, a 3 actividades, no importa si es taller, conferencia, clase simulada, pueden obtener su diploma. Y aquí les mandan, vamos a ver si hay. Buenas noches, dice, muchas felicidades, Magister Jessica. Mi pregunta es la siguiente. Al regresar al sistema presencial, ¿en qué casos considera usted que se debería aplicar su propuesta? Muchas gracias. Creo que sería un híbrido. Creo que no sería la propuesta pura. Creo que tenemos que hacer una adaptación porque el trabajo en los territorios, el trabajo en las comunidades, el trabajo con las poblaciones metas es importante desde las vivencias, de esas vivencias. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es una combinación de ambos, ¿verdad? De ambos, porque recuerden que, por ejemplo, en educación a distancia,
el asesor no siempre está con ellos, con los estudiantes. Sí. Entonces tienen visitas de asesores y entonces podemos nosotros fortalecer todo eso. Entonces no sería la propuesta pura, no sería lo que había prepandemia pura, sería una combinación que también tenemos que empezar a pensarla, porque no sé cuándo vamos a regresar, de repente el otro año, ¿verdad? Entonces hay que empezar a pensar en eso. Muy bien, tenemos otra por acá. Dice, buenas noches, Lick Onis. Es de provecho la nueva implementación o propuesta en el rubro de proyectos. La nueva adaptación permite, permítame. La nueva adaptación permite actualización a cada estudiante como también a la población a la cual va dirigida. Sí. ¿Verdad? No sé, esto de la percepción, creo que ha sido, como usted lo dice, muy positiva, ya que los aprendizajes no solamente los adquiere el alumno con la elaboración del perfil, la elaboración del diagnóstico, todas las competencias que ha ido adquiriendo a través de los diferentes talleres y la elaboración de recursos que dentro de esta propuesta pues es bien fuerte, ¿verdad? La elaboración de recursos educativos para el abordaje de la educación en seguridad alimentaria, sino también la asimilación y el aprendizaje que van teniendo las familias, que son beneficiadas con este proyecto, con los proyectos que los muchachos elaboran a través de esta propuesta. No sé si tiene otro comentario. Vamos a seguir aquí. ¿Usted, Jessica? Sí, como yo le decía, es complejo poder educar de una manera remota. De repente hay cosas que no se logran y se logran diferente de estar ahí presencial, pero habría que intentarlo, habría que hacer algo y como le digo, creo que lo que sigue es una combinación de ambas cosas para poder fortalecer lo que tenemos. Bueno, aquí alguien más dice aquí, excelente propuesta. Yo también fui parte de este proyecto donde las familias quedaron satisfechas con cada actividad como estudiante. También me pareció súper interesante, son un éxito. O sea, qué bueno que los estudiantes que ya pasaron por este proceso, pues estén dando aquí, reafirmando que la propuesta sí es de éxito y sí, en pandemia, pues como usted dice, no teníamos claro el panorama para dónde íbamos en educación a distancia. Así es. Un periodo no se dio la práctica en proyectos y eso hizo que se acumulara la cantidad de alumnos que teníamos para el segundo periodo. En estos momentos, pues están dando dos secciones porque es la cantidad de rezago, pues se fue viendo. Y cuando se abre la propuesta, claro, todos con una perspectiva de qué era lo que iba a pasar, cómo se iba, yo creo que los docentes también, pero qué bueno que ya, como dice usted, se miran las evidencias y se está validando el proceso y esto pues es de gran éxito, no solo para la carrera de educación en seguridad alimentaria, sino para la misma universidad. Con Así esta... es. Como yo le digo, lo que sigue es un conversatorio con todos los involucrados en este proceso para poder dar esas respuestas que me están diciendo ahorita o me están pidiendo ahorita, porque yo lo miro desde los documentos, pero los mejores que pueden decir esas respuestas son los estudiantes, son los que gerenciaron en las instituciones, son la población meta, ¿verdad? Y ese conversatorio creo que debe de darse en algún momento. Sí, sería como, ¿verdad? Para cerrar el proceso, porque ciclo, sí. Es muy estructurado, está desde, como dice usted, la parte de diagnóstico, la parte de competencias, de formación de competencias de los estudiantes, la puesta en práctica del proyecto, la validación, o sea, cómo se desarrolló eso con todas las evidencias de los portafolios, videos, fotografías, etcétera. Y ahora pues sí sería interesante, ¿verdad? Llamar a lo que usted nos invita o invita a todos los egresados o los que ya cursaron este espacio formativo de ser parte de, y aquí hay una cantidad bastante
de alumnos que han sido parte de este proceso. Entonces, invitarlos desde ahora para que formen parte de esta nueva actividad. Dice aquí, muchas felicidades a las autoridades de ESAN. Permítanme. Gracias. Del sistema a distancia. Siempre se esfuerzan por apoyar a los estudiantes y siempre muy abiertos a escuchar las propuestas. Exacto, sí. Dios les bendiga. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que participo en estas conferencias. Son temas muy bonitos. Qué bien, me alegra que le haya gustado. Y Sí, sobre todo que aprendamos, ¿verdad? Cada vez más aprendamos algo, cada día. cada día estamos aprendiendo. Sí, no sé si usted tiene algo más que aportarnos. Bueno, no sé si hay alguna otra comentario, alguna otra, si no, agradecerles, ¿verdad? El espacio que me dieron y que da la profesora Karen para presentar esta propuesta metodológica. Creo que la educación virtual nos deja eso, nos deja al descubierto, no podemos esconder nada, no estamos en un aula de 4 paredes y así hacemos todo. Esta es una de las grandes ventajas que podemos dar a conocer con evidencias nuestro trabajo. Y eso sería todo por mi parte. Les agradezco y feliz tarde, feliz noche. Bueno, permítame. No sé si dejo de compartir. Bueno, agradecemos, ¿verdad? Todas las preguntas pues, que nos han enviado y han sido muy bien contestadas por usted, Magíster Jessica. Pues en nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, pues vamos a hacer entrega de un diploma virtual, ¿verdad? Que dice de la siguiente manera. Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, Vicerrectoría Académica, Facultad de Ciencia y Tecnología. Otorgan el presente diploma de agradecimiento a Onis Jessica Cepeda Rodríguez por su colaboración al desarrollar la conferencia Propuesta Metodológica de Adaptación a las Prácticas en Proyectos en Seguridad Alimentaria en el segundo congreso de la FACIT, Tecnología, Ciencia y Sociedad en la Educación Remota, realizado del 13 al 15 de octubre del año 2021, extendido en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 15 días del mes de octubre del año 2021. Está firmado por el magíster Bartolomé Chinchilla, vicerrector académico, por la magíster Alba Rosa González, vicedecana de la Facultad de Ciencia y Tecnología, y por el magíster Carlos Aguilar, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, muy amables. Bueno, en nombre de la y de la Facultad de Ciencia y Tecnología, agradecemos a la magíster Onis Jessica Cepeda Rodríguez, a nuestros participantes por la permanencia en la conferencia. Les invitamos a que participen en las actividades del segundo congreso, que el día de mañana pues están, como algunos mencionaron por acá, muy interesantes. Decía una colega, ¿cómo hago? Dice, para poder estar en 2 o 3 conferencias que son muy interesantes. Entonces, como están siendo grabadas, entonces van a poder ser compartidas. Les recordamos que para poder obtener su diploma, ustedes tienen que participar en 3 actividades, ¿verdad? Ya les dijimos, puede ser un taller, una clase simulada, una conferencia, siempre y cuando se hayan inscrito a través del link de inscripción al Congreso, y ahí automáticamente los van a ir registrando y luego se les hará llegar su diploma a través de su correo electrónico. Que decirles, les agradecemos por la permanencia, Jessica, una permanencia absoluta aquí, y agradecemos por la participación tanto de colegas del área de educación en seguridad alimentaria, estudiantes, egresados, pues es una combinación de gran cantidad de personas que nos ha acompañado en esta tarde.
Muchísimas gracias.